Buenas noches, mi nombre es Washington Zavala, estudiante de cuarto semestre de la Universidad Indoamérica. Hoy vamos a tratar sobre el análisis a la sentencia número 22-13-IN20 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, que fue ejecutoriada por la jueza Teresa Núñez Martínez. Esta sentencia trata sobre la constitucionalidad de forma y fondo de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales. Dentro de los antecedentes tenemos la demanda de acción pública de inconstitucionalidad de forma y fondo de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales y únicamente por la forma del artículo 7 de la misma ley, interpuesta por los señores Juan Carlos Darquea, Bernardo Maya y Fayrid Ricardo Campaña, quienes no se encontraban de acuerdo con el contenido de dichos artículos de los que voy a dar lectura. El artículo 1 dice que las instituciones del Estado que por ley, jurisdicción coactiva con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias podrán ejercer subsidiariamente su acción no solo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por ley, incluyendo sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar, abuso de la persona jurídica, se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sea o no residentes o domiciliados en el Ecuador. Las medidas precautelares podrán disponerse en contra de los sujetos mencionados y sus bienes. Asimismo, podrá motivadamente ordenarse respecto de bienes que, estando a nombre de terceros, existan indicios que son público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos, lo cual deberá constar en el proceso siempre y cuando el obligado principal no cumpla con su obligación. Igual atribución tendrán las autoridades de trabajo y los jueces del trabajo para ejecutar la sentencia dictada dentro de los conflictos colectivos o individuales del trabajo en su orden. Artículo 2. En el caso que se trate del embargo de bienes en uso de la atribución a que refiere el artículo 1, la Ley de Defensa de los Derechos Laborales, la terciaria incluyente, no suspenderá su ejecución, sino a partir de lo que el Tribunal de lo Contencioso Tributario así lo ordene, de existir indicios suficientes de ilegitimidad del embargo. El artículo 7 constituye abuso del derecho cuando su titular excede irrisoriamente y de modo manifiesto sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen deliberada y voluntariamente los fines del ordenamiento jurídico. Sobre esto, los accionantes hacen mención en el artículo 137 de la Constitución, prevé que todo proyecto de ley contendrá una sola materia, norma que recoge el principio de unidad de materia. Añade que las disposiciones acusadas de inconstitucionalidad regulan otras materias como el derecho civil, administrativo y tributario de manera incoherente en su materia principal de derecho laboral. Los argumentos de inconstitucionalidad por el fondo manifiestan que el Estado tiene que proporcionar mecanismos efectivos para la tutela del derecho
a la propiedad, por lo que el artículo 2 de dicha ley incumple aquello, provocando que la terciaria excluyente no sea el medio positivo para defender la posesión del bien. También se dice que una medida precautelar dictada en base a indicios o en público conocimiento crea una situación de confusión e inseguridad jurídica, ya que se toma en cuenta únicamente la situación material del bien, evidenciándose una clara violación del derecho de la propiedad, ya que no se toma en consideración los mecanismos jurídicos mediante los cuales se adquirió. Dentro de los legítimos pasivos, el doctor Fernando Benítez, en calidad de procurador judicial de la presidenta de la Asamblea, contesta la demanda sobre la controversia de forma manifestando que la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales cumplió todo el trámite constitucional y legal y que el Consejo de la Administración Legislativa verificó que se refería a una sola materia, y a lo que se refería a las terciarias no se está afectando en el derecho de propiedad. Por lo contrario, lo reafirma. De tal forma, el dominio sobre los bienes deben ser claramente demostrados. Por lo tanto, puedo concluir manifestando que la sentencia adoptada por la jueza Teresa Núñez Martínez en representación de la Corte Constitucional fue correcta, ya que este tipo de decisiones son aplicables dentro de los procedimientos coactivos. Estas medidas también pueden ser aplicables en las medidas de ejecución que se encuentren ejecutoriadas. Ahora hablemos sobre la oponibilidad e inoponibilidad. Para su mejor entendimiento, vamos a distinguir qué es una persona jurídica y la responsabilidad limitada. La persona jurídica viene a ser una persona, institución, organización o entidad ficticia. De igual forma que una persona natural, esta persona jurídica tiene sus derechos y obligaciones, figura que se caracteriza porque se encuentra formada por varias personas, es decir, que la persona jurídica es una sola, pero está conformada por una sociedad de personas naturales con un solo título, como es el caso de KFC, Kiwi, Poronaca, Papelesa, entre otras. En la responsabilidad limitada podemos ver que una de las consecuencias principales de constituir una compañía es la de formar una persona jurídica, diferente de los socios, quien estará provista de atributos entre los cuales es tener un patrimonio propio diferente de los socios. Esta manera se llega a proteger el patrimonio de los socios en el caso de que se presentan problemas legales. Es así que se responderá con el patrimonio de la persona jurídica y no con los patrimonios de los socios, conociendo a esto como responsabilidad limitada, ya que los socios aportan al principio de la forma de la compañía con dinero o ciertas acotaciones diferentes en los cuales únicamente se hacen responsables. Siendo así como nace la oponibilidad de la persona jurídica, que es un principio que se expone la posibilidad que contiene limitaciones de la responsabilidad y la existencia de una persona jurídica, permitiendo además se oponga la persona jurídica a terceros, o lo que quiere decir que al tener un problema la persona jurídica con diferentes personas que han sido afectadas por la misma, los socios pueden exponer el principio de oponibilidad otorgando la responsabilidad a la persona jurídica y
a su patrimonio, extinguiendo la responsabilidad propia de la persona natural y su patrimonio. Pues bien, esto no se aplica a todos los casos como se entiende este principio. No es perdurable. Es por tal motivo que aparece la inoponibilidad de la persona jurídica. Este principio se crea para eludir los abusos o cometimientos de delitos hacia las personas naturales, tales como las estafas, fraudes. En ocasiones cometen empresas que se crean con esta finalidad por un tiempo determinado. Este principio es de mucha importancia, ya que al existir estas alteraciones en las que las personas hayan sido afectadas puedan actuar con libertad en el principio de inoponibilidad y puedan de tal forma directa otorgar responsabilidad a los socios y su patrimonio personal y no al de la persona jurídica. Gracias.